El Instituto Hondureño de Educación por Radio IER pone a su disposición este video, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos y contenidos establecidos en el programa vigente para el Bachillerato en Ciencias y Humanidades determinado por la Secretaría de Educación de Honduras. Muy buenas alumnos de un décimo grado de 10 gracias. Yo soy Manuel Berenga y vamos a ir con lo que fueron las clases de antropología. Este vamos a ir con la semana 4 que se llama La espiritualidad del hombre y sus actuales problemas. Como les mencioné en las otras clases, la religión cristiana, a pesar que es la predominante en el mundo, no es la única que existe, no es el único Dios, no es la única mitología, no es la única religión, que por cierto se espera que para el 2030 la religión más seguida del mundo sea el Islam, pero eso es otro tema. Vamos a ir viendo cada región de los diferentes eh, continentes y vamos a ir viendo cuáles son las principales creencias de estos pueblos. Empezamos con África, que se divide en dos áreas importantes, que son África del Norte y la África subsahariana. Y en África del Norte hay dos principales religiones, que son el cristianismo y el Islam. El Islam se divide en dos grupos importantes, lo que son los sunitas y los chiíes. Y en África del Norte se considera que son los Marruecos, el Sahara Occidental, Argelia, Libia, Egipto y Sudán, y Túnez. Todos estos países practican ya sea el Islam o el cristianismo en su máxima expresión, ¿verdad? Porque son países más al Mediterráneo, que es que el Mediterráneo lleva miles de años de historia. El norte de África fue parte del Imperio Romano, el cual eh, se vuelve cristiano en la orden de Constantino y cosas así, ¿no? Entonces, esos países heredaron esas creencias. Y con la expansión del Islam ahí por el siglo XI, XII, más o menos también, influyó mucho en estas áreas. Entonces, es lo que compone más que todo el África del Norte. Luego está el África subsahariana, que es la más grande porque, como si ven en el mapa, este es África y es el del norte, pero todo ese norte también es parte del desierto de Sahara. Y la subsahariana es todo lo que viene abajo. Es una cantidad muy grande de países. Primero tenemos los pueblos de Sudán. Los pueblos del Sudán, si ven, son lo que va directamente abajo de África del Norte. Estos pueblos creen en un ser supremo celeste particularmente asociado a los fenómenos de la tormenta. Ese ser celeste tiene diversos nombres, entre los que tenemos Yubru o Iboro para la banda, Boli entre los Andes, Segi para los Sakara, Zapa entre los Bandi, etc. Luego tenemos Sudán Central, que son unas áreas más pequeñas justo debajo de los pueblos del Sudán. Estos crean un dios celeste el dios celeste del Sudán, pero tiene mayor importancia una divinidad viva, la tierra, a la que rinden culto. Entonces aquí tenemos que los pueblos del Sudán creen en un ser que se representa más que todo en las tormentas, y el Sudán Central tiene un ser que, a pesar que creen también en el ser de las tormentas, también sienten que la tierra está viva. Entonces también lo dan como una creencia. Luego tenemos la África Occidental, que es la parte que queda en el Pacífico Norte de África, ¿sí? Que cree en el Dios del cielo y provee la lluvia al que no se rinde culto. También creen en los dioses de la tierra a la que sí dedican ofrendas en santuarios especiales, practican el vudú para hacer sus rituales y tienen una fuerte creencia en la brujería y la hechicería. Sí, creo que todos hemos sabido que es el vudú, porque no saben, el vudú es una práctica de los pueblos africanos, así los negritos que les decimos, que en América hay un país que lo practica bastante, que son los países de Haití, pero tienen sus raíces en África, igual que la brujería y hechicería, creo que también muchos sabemos lo que es.
Entonces, eso es lo que se practica sobre todo en África Occidental. En África Central, que vemos que es el más grande de todos, porque abarca todo este gran área geográfica, consideran a la madre naturaleza como el centro de sus creencias para los pigmeos que viven en esta región en el sur del Sahara. Algunos grupos humanos la definen como una divinidad que ha creado la selva en donde habitan y para otros es la selva misma. La creencia general de estos grupos humanos es la del ser supremo celeste, que creó al mundo y a los hombres llamando Nsambi, luz o dador de luz. Se le otorgan ofrendas y plegarias muy rara vez, aunque su deus Otisius vive lejos. Más allá de la luna, las estrellas también ofrecen culto a sus antepasados, que son consideradas piezas clave para el desarrollo tanto individual como grupal. Eh, Si se dan cuenta que ya son como creencias más como si fuera una tribu o de tribus o de grupos un poquito más ah, que viven en la selva o la sabana, pero tienen una creencia formal. Muchas de estas creencias no tienen una escritura formal, no tienen grandes santuarios, pero se han venido desarrollando desde miles de años de pueblos que son ancestrales. Recordar que la vida surge en esta área del planeta, o sea, en la vida humana, el humano surge en esas áreas de África más o menos. Entonces, posiblemente son creencias que vienen de millones o miles de años, perdón, en el pasado. Entonces, se han venido, siguen manteniendo ahí, se luchan por mantener. Recordar que eh, toda África fue parte de Europa en el sentido de que el imperialismo del siglo XVIII y XVII y XX y XIX, hubo todo ese relajo del reparto colonial, Europa peleándose por quién tenía más tierras en África, los ingleses dominando, los franceses dominando, y fueron implantando las diferentes culturas, pero culturas como estas se mantuvieron a pesar de todo eso. Están los pueblos del Cuerno de África, que es este cuernito que ven ahí. Practican un tipo de cristianismo, al igual que en Egipto. No se rigen por papado, sino más bien por un patriarca. ¿Sí? Están los pueblos de África Oriental. Creen en varias deidades, entre ellas las más importantes es el Señor de la Casa, al que le rinden culto. También creen en los espíritus del bosque y de los muertos. Los pueblos de Madagascar, que esta es una isla grande del sureste de África. Su principal dios es San Ari, también es llamado Andriamanitra, el señor perfumado. Pero buena parte de la población se ha convertido al cristianismo y otras islas. Es lo que le decía, si ven, muchos países adoptan, o sea, ya sea el cristianismo o el islam como una religión que fue resultado de las conquistas musulmanas y del imperialismo europeo. Luego pasamos a Oceanía, que por nada donde Oceanía es en el Pacífico, abajo, ahí se ve en el mapa, miren, donde está Australia y todo eso, eso es Oceanía. Eh, Oceanía se divide en cuatro grandes regiones principales, que son la Melanesia, la Polinesia, la Micronesia y Australia. La Melanesia, esta región insular conformada por varias islas del continente, entre las que podemos mencionar están Nueva Guinea, Bougainville, el estrecho de Torres, Molucas, el archipiélago de Bismarck, Caledonia, Fiji, Sumba y Tonga, entre otras. Se extiende desde el occidente del Océano Pacífico y limita con el sur de Australia, al oeste con Indonesia, al norte con Micronesia y al este con la Polinesia. Sus creencias están fundamentadas en el maná, al igual que en Polinesia. El maná es una fuerza sobrenatural que el hombre controla y lo utiliza para bien o mal. Esta fuerza es catalogada como peligrosa. El maná, la magia y la religión están unidos dentro de un mismo rito. El maná puede tomar cualquier forma, animada o inanimada, ya que se considera que proviene de los espíritus de los antepasados. El maná es como una fuerza espiritual, una fuerza religiosa que habita adentro de todos nosotros. Y como menciona el texto, ya depende cómo lo vas a usar, si lo para el bien o para el mal. Pero el maná existe dentro de todos nosotros por igual.
Entonces ya depende de cómo lo quieras usar. Igual es una representante para la divinidad de los lugares. Luego está la Micronesia. Los micronesios son politeístas, creen en varios dioses, en una gran cantidad de espíritus que cumplen funciones específicas. El mundo de los sueños es para los micronesios el portal entre sus ancestros, difuntos y ancest- difuntos ancestros y las personas vivas. Son muy comunes los mediums, que saben que es un medio de cada persona que tiene la capacidad de hablar con los muertos y cosas así, ¿no? También son útiles para la comunicación entre dos mundos, la predicción de acontecimientos o la adivinación de la suerte de los habitantes. Su cosmogonía está organizada en la creencia de la tierra, el inframundo y el cielo. La Polinesia, que es el área más grande que si ven aquí del mapa, la Polinesia es, oh, bueno, ahí disculpa si no se ve, pero ahí en el libro van a ver que la Polinesia es el área más grande de Oceanía. Tiene dos grandes naciones que creencias, el maná y el tabú. Al igual que los melanesios creen en el maná, el maná es transmitido de padres a hijos, de persona a persona. Los que no poseen el maná tienen el tabú, que es lo prohibido, para protegerse. De acuerdo a la cantidad de maná que la persona tenga, así será la posición social y el éxito. Si el jefe con mayor posesión de maná no puede salvar a su pueblo de alguna desgracia, quiere decir que lo ha perdido y es reemplazado por otro líder que demuestra poseer suficiente maná para proteger al pueblo. En teoría y palabras simples, mientras más maná tienes, más fuerte eres para sus creencias. Pues eran especialistas religiosos sacerdotes a los que llaman Tunga. En algunas comunidades, estos especialistas cumplen las tres funciones religiosas: jefe divino, profeta y sacerdote. En Hawái, los jefes y especialistas religiosos son diferentes personas, ya que sus roles están bien diferenciados en las marquesas. El sacerdocio se divide en dos clases: el oracular y el ceremonial. El primero tiene como función predecir lo que pasará en la población que tiene a su cargo. El segundo está en cargo de todas las ceremonias, donde pueden profesar hechizos y recitan cánticos. Entre las ceremonias están los ritos funerales para que el alma de cada individuo muerto pase a mejor vida. Como lo que quiero referir es que los polinesios tienen un sistema ya mucho más organizado, si no solo es brujería, no solo es magia, sino que ya cuenta con sacerdotes, con jefes divinos, y que esto ya tiene una clase social, un estatus. Entonces, en la Polinesia tiene como los más organizados de todas las religiones de la Oceanía. Y luego está Australia, que es el pedazo más grande de tierra. Se dice que sus creencias están basadas en seres míticos que crearon el mundo y luego desaparecieron que ascendieron al cielo o penetraron la tierra. Tienen amuletos a los que llaman tótems, a los que le atribuyen varios significados. Tienen ceremonias de iniciación, de los que extrañamente se toman en cuenta las mujeres. Aparte de sus creencias primitivas, en esta zona predomina el cristianismo. Les decía hace momentos que en Australia fue conquistada por los ingleses. Entonces a la larga Europa tuvo su influencia religiosa en el lugar, pero sí sigue manteniendo con grandes culturas como son la maorí, que si le interesa lo que es Australia, les recomiendo mucho leer sobre la cultura maorí. Y también si les gusta mucho con el tema de las guerras, los maoríes son uno de los mejores guerreros de la antigüedad, los mejores guerreros de toda Oceanía. Entonces, muy, muy recomendable leer sobre ellos si les gusta. Luego tenemos un sector grande, 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 que es Asia. Asia tiene una cantidad de religiones, de creencias. Entonces, vamos a tocarlo un poquito rápido porque en verdad sí son bastantes. Estamos fuera del sudeste asiático. Esta región se caracteriza por tener presencia de las grandes corrientes religiosas universales, que provienen del budismo, luego el islam y por ser el catolicismo. La base de todas estas prácticas no deja por fuera la cultura animista, o sea, el sentimiento en común que el alma es el centro de las creencias. También se practica el taoísmo y el budismo, el hinduismo, perdón, en lo que son estas áreas, ven que son estas islas grandes de aquí, ese es el sudeste asiático. Pero sigue, perdón, el budismo. En Asia, ya no,
Lo que el cristianismo no predomina tanto, puede que un poquito en el Asia occidental, allá por el mar Caspio, tal vez sí, pero en lo que es el Asia oriental, perdón, la Asia occidental, ¿no? Predomina lo que son el Islam, luego está el budismo y el hinduismo. Pero ahora vamos a ir viendo un poquito más cómo se desarrollan estas creencias en estos pueblos. Tenemos también en los pueblos de Asia Oriental, en esta región de Asia es pluricultural. Coexisten muchas creencias, entre ellas las religiones universales y las creencias tradicionales. Una parte de estos pueblos es la etnia Han. Para ellos la esencia principal tanto de seres humanos como de dioses es llamada Shen. Y existen dos tipos de almas, la corporal, que ellos dicen Po, y la espiritual o Halito, que ellos dicen Ki. Consideran que hay 7 almas corporales y 3 espirituales, y al morir se recoge el alma Hun para ellos sobre una tablilla ancestral donde se convertirá en un Shen. Hasta el momento de la reencarnación, las familias deben cuidar estas almas para evitar la venganza de las almas abandonadas. La Asia Oriental es mayormente compuesta por China, pero también es Japón y algunas islas del norte. La religión oficial de los Hanes se llama el confucianismo, ¿sí? Una corriente filosófica que sigue el pensamiento propuesto por el filósofo Confucio. En China fue la religión oficial, sigue el camino del taoísmo que enfatiza la práctica de la benevolencia, el respeto y el esfuerzo personal, siendo los valores morales el pilar fundamental para la doctrina y llegar a la perfección humana. Pero también practican religiones como el budismo lamaísta, el islam y el cristianismo. Y en Japón y en Corea, la religión nacional es el shintoísmo o camino de los dioses. Los pueblos de Asia meridional, que ya son los que son los pueblos como India, Sri Lanka, parte de Nepal y eso. El hinduismo y el islam son las religiones que predominan, no, no obstante, coexisten diversos cultos y creencias religiosas. El budismo y el cristianismo también son practicados en esta región continental, siendo esta última la que ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años. La hechicería, el chamanismo y el mundo mágico son parte fundamental de su cosmovisión tradicional. Eh, Tener en cuenta que tanto China como India, respectivamente, en ese orden, son los países más poblados del mundo. Entonces, solo entre ellos, entre India y China, juntan alrededor de, si mal no equivoco las cifras, casi 3.000 millones de personas. Entonces, solo en esa área ya hay alrededor de 3.000 millones de creyentes diferentes al cristianismo. Sí, para que nosotros debamos de creer que el cristianismo es el centro del mundo, es la religión más seguida, es la religión principal del mundo. No, ya vemos que solo en 2 países se juntan alrededor de 3.000 millones de creyentes de otras religiones. Sí, ya siguiendo con el tema, nos queda lo que son los pueblos de Asia Occidental, que como mencionaba hace rato, son principalmente pueblos islámicos, sí, lo que son Arabia Saudita, Irak y Irán, Yemen, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Ahí es donde el Islam tiene su mayor fuerza, lo que es la Asia sudoccidental. Y está la Asia septentrional y central, que por si no saben es mayormente parte de Mongolia y es Rusia. Solo los 2 países y es esta gran masa de tierra. Posee una gran cantidad de religiones y rituales animistas, entre las que tenemos la creencia de que las plantas y animales tienen espíritus propios y son los que cuidan de, lo- de la humanidad. Entre otras creencias, también consideran que los espíritus del oeste eran buenos y los del este malos. Los ritos y adoración son orientados a diferentes animales, plantas o insectos. Las religiones universales también tienen su lugar en esta región continental. El Islam, el budismo y el cristianismo son practicadas en toda la región. Recalcar que el cristianismo predominante en esta área es el cristianismo ortodoxo ruso. ¿Sí? Luego tenemos Europa, que es el segundo continente más pequeño del planeta.
pero aún así cuenta con una gran variedad de religiones e idiomas. Y se divide en 5 grandes regiones: los pueblos de Europa septentrional, los pueblos de Europa oriental, los pueblos de Europa alpina, los pueblos de Europa meridional y los pueblos de Europa occidental. Ya un poquito más rápido, podemos decir que los pueblos de Europa septentrional son, aquí sí predomina lo que son dos religiones importantes, que, no, mejor dicho, la religión principal de casi toda Europa es el cristianismo, pero hay diferentes tipos de cristianismo que predominan en Europa, que son el cristianismo, el catolicismo y el cristianismo ortodoxo. No son lo mismo, las diferencias son a veces muy poquitas, a veces no. Entonces ya les recomiendo un poquito más que introduzcan sobre eso, pero por ahorita son esos dos, ¿no? Es en la septentrional, el cristianismo, pero sus creencias primitivas eran animistas y politeístas. Son los pueblos que le llaman los pueblos vikingos, que les dicen los pueblos nórdicos, se dice correctamente. Y creo que de los pueblos nórdicos todos conocemos el gran y famoso nombre de Thor. Si Thor era el dios principal de ellos, al que más le rezaban, sí, pero el dios principal era Odín, pero igual los nórdicos al que más le rezaban era a Thor. También estaba Hela, había muchos de esos más. Disculpen, yo no me acuerdo el nombre ahorita. Heimdall es otro, Loki es otro, este, más o menos así. Están los pueblos de Europa Oriental, ¿sí? Que actualmente están en religión cristiana, y con cristianos ortodoxos, católicos y muy poco protestantes. Y lo que son musulmanas, pero sus creencias tradicionales eran animistas, veneraban los espíritus de los ríos, montañas. Entre sus tradiciones sacrificaban toros para protegerse del peligro y del mal futuro. ¿Sí? Tenían dos principales deidades, que eran Perún y eras Esfarrón. ¿Sí? Estos países tienen sobre todo lo que son orientación eslava, que el eslava es otro pueblo grande, grande. Es como que dividamos culturalmente Europa. Sí, podemos decir que están los hispanos, hemos dicho, están los latinos, los anglosajones, los eslavos y los nórdicos. Es como que en América, digamos, más o menos los latinos y los anglosajones, o los hispanoaméricos y los anglosajones, más o menos así. En Europa hay muchos, muchos así. Y en los pueblos eslavos son los que principalmente creían en los dioses de la montaña y es que esto de creer en los espíritus del bosque y eso es una tradición muy vieja que viene de este pueblo tan primitivo como los pueblos celtas en Britania, que son pueblos de hace miles de años y ya creían en este tipo de seres espirituales, ¿no? Luego tenemos a los pueblos de Europa alpina. Son cristianos con una inclinación mayor al catolicismo y una mínima parte de la ciudad es protestante. ¿Sí? Pequeños pueblos, están los Alpes. Los Alpes son una cadena de montañas muy, muy predominante en Europa. Y bueno, como ven, los pueblos son más que todo alpinos, dice ahí. En los pueblos de Europa meridional es considerada la segunda cuna del cristianismo después del Próximo Oriente. Grecia profesa una fe ortodoxa, siendo el único país con esa tendencia. Sí, que si ven, Europa meridional está España, el sur de Francia, el sur de Alemania, Italia y todos los países de los Balcanos y Grecia. ¿Sí? Y por último, el Europa occidental profesa el cristianismo y la corriente protestante que es muy fuerte en esta región. Y cabe aclarar que Inglaterra tiene otro tipo de religión, no, no, perdón, es otro tipo de cristianismo, mejor dicho, que es la religión anglicana. Que cómo surgió es un tema complicado. Si un rey se quería divorciar, la iglesia no lo dejaba, se separa y crea su propia iglesia llamada Iglesia Anglicana, que son cristianos, pero con sus diferencias al catolicismo, ¿verdad? No ni protestantes, ni ortodoxos, ni católicos, son anglicanos. Y la máxima autoridad de esta iglesia es el rey o la reina de Inglaterra, que en este caso, actualmente ahora con este cambio es el rey Carlos III.
Y para terminar, lo que es América, creo que aquí ya sabemos un poquito más de América, ¿no? Se divide en en cuatro regiones grandes, cinco, seis regiones grandes. Sí, que son los pueblos de regiones circumpolares, que son el gran norte, 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 ¿sí? Igual que con los pueblos celtas, creen los dioses del espíritu, el espíritu del bosque, las ánimas, los espíritus de los animales, cosas así, siendo su dios principal el Sedna, ¿sí? Que se encontraba debajo del mar y contra los mamíferos marinos. Consideran que la luna y el sol tienen una relación incestuosa. Y ven, es un área pequeña, muy pequeña, esta área de verde oscuro. Es al mero, mero norte de América, que ahí hay muy poca población, ya que sus climas son demasiado extremos. Están los pueblos de América septentrional, que ya abarca mucho más, que viene desde Alaska, perdón, todo Canadá y todo Estados Unidos. ¿Sí? Cualquier actividad realizada tiene un significado sobrenatural. Ellos creen en las personas, animales o cosas que comparten sus habilidades, por ejemplo, la constante búsqueda de visiones cuando se hallan o situaciones especiales. Es de suma importancia y que a partir de ellas se originan otras decisiones. ¿Sí? Eh, eso fue, aquí es donde salen los famosos nativos americanos, ¿verdad? Que son los que andan con gran pluma en la cabeza, andan en caballo. Sí, pero actualmente es la fuerza más predominante ahí es el cristianismo. No el cristianismo protestante, es el que predomina en Estados Unidos y Canadá. Los pueblos de Mesoamérica, que ya saben que Mesoamérica va desde México hasta toda Centroamérica, hay más o menos ahí por... Actualmente la frontera está en la Mosquitia, con el descubrimiento de la Ciudad Blanca, pero antes la línea de Mesoamérica se trazaba por el río Lua en Honduras, ¿no? Pero ahora está en la Mosquitia hondureña con el descubrimiento de la Ciudad Blanca, así que aparte de Nicaragua también abarca un poquito lo que es Mesoamérica. Sin depender del tema, en la actualidad la religión mesoamericana es católica en su mayoría, porque luego de la conquista española se oficializó dicha religión, aunque aún se mantienen algunos ritos y costumbres en las culturas que, que ya prehispánicas de Mesoamérica. Sí, ya sabemos que antes habían grandes religiones como la maya, la azteca, la olmeca, pero actualmente con la conquista casi todo está perdido. Y me pasa que sí existen grupos étnicos, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, los pechos, los garífunas y eso. Casi solo los garífunas tienen una religión propia. Y los lencas, los pechos, los panes han perdido esas tradiciones por culpa de la conquista. ¿Sí? Entonces, pero países como México sí tienen una gran variedad de culturas, al menos en el ámbito de los idiomas, porque también religiosos. Pero México es el país, uno de los países con más católicos del mundo, así que también es la escuela predominante. El pueblo de las Antillas, en esta región continental, hay un predominio de las creencias animistas africanas debido a la migración de esclavos de la época que conquista. Es lo que les decía con el tema del vudú, ¿no? Que a los africanos inmigrar a estos países, esas religiones y esos mitos y esas creencias se establecen en lugares y se convierten como las propias reales del lugar, ¿no? Y los pueblos de Sudamérica y Oriental Amazónica, que igual son tribus muy primitivas, tribus que totalmente siguen su desarrollo, algunas ni siquiera tienen contacto con el exterior, así que se puede decir que en la zona continental que mejor conserva sus tradiciones ancestrales, porque les decía que hay lugares que están ni siquiera tienen contacto actualmente con la sociedad, entonces se han mantenido bien todas las regiones de la zona. Su mitología era rica en creencias acerca de la creencia del fuego, de la agricultura, del sol y de la luna, entre otros. ¿Sí? Estaban pueblos como los guaraníes, que según ellos antes de entrar a la pubertad se sometían a rituales religiosos para prepararlos para la vida. Aquí se hace su primera perforación con el labio inferior, donde se introduce un palo que simboliza madurez y defensa contra el mal. En Brasil, algunos países, algunas tribus, cuando es un eclipse lunar, l- le tiran flechas adicionales a la luna. ¿Sí?
Y otra parte es el chamanismo, ¿no? Representa también bastante lo que hablamos de hace rato de que ya sabemos que un chamán, ¿no? Es el que tú vas y te hace la magia, te puede predecir tu futuro, tu estado y cosas así, ¿no? Y por último están los pueblos de Sudamérica Andina, que antes de llegar a los españoles predominaba la religión incaica. Y el pueblo más prehispánico, más conocido del medio continental, son los chipchas. A ellos creen en la gran madre del universo Bachué y la procreación de los humanos. Esto debe ser luego se convierte en la serpiente y regresa al lago de donde salió. El sol y la luna también son considerados divinidades a los que se les ofrecen sacrificios y ofrendas. El chamanismo también es una parte de sus ritos y costumbres. Y eso es todo sobre lo que son los pueblos, las religiones y mitos de los pueblos, diferentes pueblos del mundo. Como dice, cada pueblo tiene una creencia diferente, un dios diferente, porque la antropología y la sociología y la historia, básicamente somos eso, ¿no? El estudio de las personas con sus diferentes creencias. No distinguimos aquí que sean cristianos, que sean católicos, que sean islámicos, que sean budistas, que sean hinduistas, que sean taoístas, que sean, no importa, sí, las ciencias lo estudiamos en su generalidad. Así que esperen el próximo video donde hablaremos de los pueblos étnicos de Honduras. Muchas gracias.